¿Por qué sale esto? Ok. ¿Por qué sale así? Ah, ok. Voy a dejar de convertir y ahora lo convertir. Ahí sí. Graben que la clase sí. Está luego abierto. Ábrela. Ah, pues. No entendí eso. There's no. ¿Qué dice? La grabación se ha iniciado. Ay, papito. Bien. Yo creo que vamos estando los que vamos a estar. Digo en el grupo que ya empezamos. Bien, buenos días chicos, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bien, antes de empezar esta clase que son tractos ascendentes de la médula espinal, o sea, continuando todavía en lo que es el capítulo 4 de su libro base, les quiero pedir que hoy en el transcurso del día vayan haciendo grupos, ¿está bien? De 5 integrantes. No más de 5. Está bien, de repente puede ser menos, puede ser 3, 4 o 5, pero en lo posible que sean 5. ¿Está bien? Eh, y me lo pasan en el transcurso del día. Después voy a volver a decirlo también en el grupo por la gente que no, no se haya conectado todavía. Bien, entonces, para empezar vamos a mirar otra vez esta imagen que ustedes
ya la conocen de la clase anterior, que justamente lo que les había dicho es que vamos a tratar de familiarizarnos con los nombres. Hoy vamos a ver esto que está del lado izquierdo y un poquitito más. ¿Está bien? Sabemos que en el cordón posterior vamos a tener lo que son el fascículo grácil internamente o medialmente y lateralmente vamos a tener lo que es el fascículo cuneiforme. Ambos me van a dar información sobre la posición, la vibración y la presión que van a estar recibiendo a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro, ¿sí? De afuera para adentro, de esa forma. Esto sería lo que es el cordón blanco posterior. Luego tenemos lo que es el cordón blanco lateral y anterior, que podríamos decir que es el cordón anterolateral. Aquí vamos a ver lo que es el fascículo espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior. Entonces esto vamos a desarrollar hoy. Vamos a desarrollar lo que son los fascículos espinocerebelosos. Y también vamos a desarrollar lo que es el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotalámico anterior, que me van a estar dando información de ta, dotem, ¿sí? Ta, dotem y pre otra vez. Entonces, los extremos van a pertenecer al espinotalámico anterior y el dolor y la temperatura van a pertenecer al espinotalámico lateral. ¿Tienen que saber esto? Sí, tienen que saber esto. Con respecto al espinotalámico anterior, con respecto al tacto, me da información protopática, ¿sí? Del tacto tipo grueso, pero leve, ¿está bien? No de repente em, tan fuerte. Que no. Bien, continuamos. Ahí no están pudiendo conectarse. No estoy pudiendo entrar. En Chrome se abre directo. Bien. Bueno, entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy y otros fascículos también aquí en ascendentes, pero que de repente no son tan importantes. Bueno, ¿por qué no me pasa a mi siguiente diapositiva? Ahí está. A ver, veamos otra vez. Esto de aquí a acá. Bueno, lo que tenemos que saber es que normalmente los tractos ascendentes o la vía ascendente va a tener este comportamiento de tres neuronas. Vamos a mirar primero el dibujito y después vamos al texto y después vamos a esta parte. O sea, primero voy a tener el receptor, ¿está bien? Que ustedes ya saben que va a ser un ganglio sensitivo que va a entrar por el ganglio de la raíz dorsal y va a ir a la médula, ¿sí? Van a tener en algunos casos interneuronas y en otros casos no. Eh, bueno, de ahí se va a conectar con una segunda neurona, ¿sí? Esa segunda neurona normalmente va a estar en los núcleos de la sustancia gris que nosotros habíamos hablado en la clase anterior. ¿Se recuerdan lo que era la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark, dependiendo de a qué vaya? Bueno, de ahí eso va a ascender. Normalmente ya van a presentar una decusación, que significa eso, que ya se va a cruzar del otro lado a este nivel. Luego va a llegar a una tercera neurona que normalmente va a estar a nivel del tálamo. ¿Está bien? Y del tálamo va a ir a la corteza. Lo que quiero que piensen del tálamo es que el tálamo es como la terminal de ómnibus. Está bien, tipo que todos van ahí y el tálamo va a comenzar a decidir
hacia dónde se va a ir, si eso se tiene que ir a la corteza cerebral, si eso se tiene que ir a la médula, a qué parte se tiene que ir, tiene que irse más al tronco encefálico, al tronco cerebral, hacia dónde, ese es el tálamo. ¿Está bien? El tálamo es como la terminal de autobuses. Bien, entonces, mirando este dibujito, que sería básicamente la representación de esto, es, tenemos ejemplo acá, un nociceptor, ustedes saben que el receptor no necesariamente tiene que ser de dolor, puede ser de temperatura, puede ser de presión, puede ser de tacto grueso, puede ser todos los receptores que ya vimos y que en algún momento vamos a repasar, ¿está bien? Entonces tenemos acá el nociceptor. Ustedes saben que un receptor algésico, un receptor de dolor, normalmente es una terminación libre. Entonces esto viene por una fibra aferente. ¿Por qué? Porque me está dando información de la piel o de la zona externa o de un eh, uso muscular, o sea, todo lo que sea externo, y eso va a ingresar adentro. Entonces, una información aferente, ustedes saben que va a entrar esto por el asta dorsal, justamente por la forma de las neuronas unipolares, es que se forma un ganglio a ese nivel. Entonces, hasta acá tengo esta primera neurona, ¿sí? Esta primera neurona. Entonces acá va a llegar en algún punto la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark, en algún punto va a llegar acá y va a establecer su primera sinapsis. ¿Está bien? Entonces se conecta acá con la segunda neurona. La segunda neurona entonces normalmente va a cruzar o decusar, es una palabra que se usa mucho en neuroanatomía, decusa esto, significa que pasa del otro lado, pasa de la sustancia gris a la sustancia blanca, o sea, evidentemente acá está recto, pero o sea, pasa por lo que es la sustancia gris y va a dar la vuelta y va a salir acá. En la sustancia blanca, esto va a ascender, ¿sí? Va a llegar al tálamo y ahí va a ser su siguiente sinapsis. Está bien, con la tercera neurona implicada en este caso. Entonces, el tálamo va a decidir a qué parte de la corteza cerebral se va a ir. Básicamente, eso es lo que ustedes tienen que tener en mente, que del lado derecho que está recibiendo la información, eso se va a procesar en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que dice acá, que la primera neurona va a ingresar por la raíz posterior, la neurona de segundo orden o la segunda neurona, esta, la neurona de segundo orden, em, va a cruzar hacia el lado opuesto. Apaguen, please, please, porfa, sus micrófonos, ¿sí? A menos que tengan una pregunta. ¿Está bien? Bueno, entonces eso va a cruzar al lado opuesto de la médula y va a llegar hasta la neurona de tercer orden a nivel normalmente del tálamo. ¿Está bien? En el tálamo está compuesto por muchísimos núcleos, entonces depende del núcleo. Nosotros normalmente vamos a estar hablando del núcleo posterolateral acá. Enseguida le voy a explicar eso. Entonces la neurona de tercer orden se encuentra generalmente en el tálamo, como les digo, da origen a una fibra de proyección, va a, como que va a llegar muchísima información, o sea, imagínense que este azul está desde acá y rodea todo esto, eso se conoce como corona radiada, ¿está bien? Porque parece una corona justamente que irradia, ¿sí? Entonces, vamos a ir leyendo en algún momento que va a la corona radiada. Entonces, acá le dejé una observación. Algunas vías aferentes utilizan más o menos neuronas. O sea, lo normal es que sean estas tres neuronas. ¿Está bien? Pero pueden haber más o pueden haber menos. ¿Sí? Entonces, pasemos a mirar un poquitito, uno a uno, eh, cuáles son esas vías. Acá tenemos otro ejemplo. Acá, por ejemplo, estamos hablando de mecanorreceptores de tacto fino, ¿sí? En la piel glabra, probablemente estamos hablando de discos de Merkel. Acá estamos hablando de nociceptores, ¿sí? Del dolor en terminaciones libres. Bueno, entonces, ambas son informaciones aferentes sensitivas. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de fibra, ¿sí? Se recuerdan que las fibras para el dolor son de A delta o fibra C y de repente para eh, la sensación era la A beta. Bueno, entonces estos ingresan
por el ganglio de la raíz dorsal, realizan la sinapsis, pasan al otro lado, está bien, se decusan a nivel de la médula y acá ascienden. Acá, por ejemplo, dice que este es un tracto espinotalámico. ¿Qué significa eso? Que va de la médula espinal hasta el tálamo. ¿Está bien? Del tálamo, como les había dicho, va a tener una corona radiada y de ahí se va a expandir. ¿Está bien? Eh, Esto que está acá es una vía descendente, ¿está bien? Este es al revés. Hoy no vamos a ver las vías descendentes, vamos a ver solamente las ascendentes. Pero la descendente, para que tengan una idea, de repente tienen un trayecto parecido. Llegan a la médula, ingresan, cruzan y establecen, pero de repente con la parte anterior, porque recuerden que tiene que dar una respuesta, pero motora, ¿sí? Bueno. Entonces empecemos con este primer tracto, que es el tracto espinotalámico lateral. ¿Sí? ¿Dónde estaba el tracto espinotalámico lateral? Voilà, aquí está. Tracto espinotalámico lateral o fascículo espinotalámico lateral me va a dar información algésica y de temperatura, ¿sí? Térmica. Entonces me va a dar información de dolor y de temperatura, DOTEM. Entonces, los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la médula espinal en fibras del tipo A delta, que van a ser de conducción rápida. ¿Qué tipo de dolor va a ser ese? Un dolor agudo, un dolor inicial, el famoso ese chicote con burrito. Y fibras de tipo C van a ser de una conducción lenta, prolongada, como los dolores que genera, por ejemplo, la artrosis o la artritis. ¿Está bien? Entonces, estas fibras de neuronas de primer orden ingresan por la parte posterior, tienen ese camino. Entonces, lo que van a hacer es ingresan y van a decusarse. ¿Está bien? Normalmente las fibras se decusan, pero van a haber situaciones en donde las fibras no se decusan, sino que siguen de manera homolateral. ¿Está bien? ¿Qué significa que es homolateral? Del mismo lado y se decusan a otro nivel un poco más arriba. Enseguida vamos a ver este, pero ahora mismo vamos a centrarnos en esta vía que es roja, que es la espinotalámica, tanto anterior como lateral. Ahora mismo estamos viendo la lateral, pero van a ver que tienen el mismísimo recorrido. ¿Está bien? Entonces, estas fibras establecen eh, sinapsis, ¿en dónde? En la sustancia gris. En la sustancia gris. La sustancia gelatinosa. Cruzan ahí hacia el lado opuesto y ascienden en la columna blanca contralateral como el tracto espinotalámico lateral. Insisto que la misma cosa pasa con el espinotalámico anterior, solamente que el anterior me va a dar información de tacto protopático leve, ¿sí? O tacto secundario y presión. ¿Está bien? Entonces, cuando el tracto espinotalámico lateral asciende a través del bulbo raquídeo, ¿está bien? Vamos a tener a este nivel el bulbo. Se ubica cerca de la superficie lateral, o sea, está más hacia afuera. ¿Y por qué? ¿Y por qué lateral? Ya está acompañado del tracto espinotalámico anterior, que es el siguiente que vamos a ver, y también por un tracto que se llama tracto espinotectal, que vamos a ver que no es tan importante, claro que es importante, pero es menos importante en cuanto a las vías ascendentes. Estos tres forman lo que se llama lemnisco espinal. Pregunta de examen: ¿cómo está formado el lemnisco espinal? Está formado por el tracto o el fascículo espinotalámico anterior, el tracto espinotalámico tectal y el tracto espinotalámico lateral. ¿A qué nivel? A nivel del bulbo raquídeo. ¿Está bien? O sea, básicamente en todo lo que va a ser el tronco encefálico. Y vemos eso aquí. ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser las sustancias o los neurotransmisores que van a estar utilizando estas neuronas? Glutamato y sustancia P. En esta primera sinapsis que se produce aquí en la sustancia gelatinosa homolateral, es decir, del mismo lado de donde ingresa el estímulo, se utiliza la sustancia P. Una vez que llega al tálamo, se utiliza el glutamato. Está bien, ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. Bueno, entonces a partir de acá vamos a mirar un poquitito dónde llega, porque recuerdan que les dije que llega acá al tálamo y de acá del tálamo va a estar pasando a la corteza cerebral. Ahora, ¿a qué parte de la corteza cerebral? Siendo que la corteza cerebral es bastante amplia. Entonces, antes de finiquitar a qué lado va a pasar, vamos a mirar de repente los accidentes más importantes que ustedes tienen que conocer. Este que está acá, esta línea,
se llama surco lateral. ¿Está bien? Tiene su parte acá, por ejemplo, dice en parte posterior, eso se está refiriendo a este, ¿está bien? Entonces no se guíen por esta línea, no sé por qué no está nombrado acá el surco lateral, pero es súper importante. El surco lateral es básicamente el surco que separa lo que es el lóbulo temporal, que ustedes ya lo conocen, de lo que es el lóbulo frontal por adelante y de lo que es el lóbulo parietal por detrás, ¿está bien? Acá tenemos este que está acá, que es el surco central. El surco central sí está señalizado, solamente que su nombre no sé por qué se va hacia afuera, tan hacia atrás. Pero esta línea que está acá pertenece a este nombre, ¿sí? Surco central, este que está acá. El surco central va a separar posteriormente al parietal y anteriormente al lóbulo frontal. Entonces, estos son surcos súper, súper, súper importantes. ¿Cómo se llama el surco lateral? Anótenlo. Se llama surco de Silvio. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama el surco central? Se llama surco de Rolando o cisura de Rolando. ¿Está bien? También se llama cisura. Cisura con C al principio y S después. Cisura de Rolando, cisura de Silvio. Cisura lateral o surco lateral, surco central o surco de Rolando. Bueno, entonces, posterior a este surco central, vamos a tener este que está acá, que se llama circunvolución. La circunvolución es donde la parte gordita, los surcos y la cisura, donde se unen, ¿sí? Entonces, circunvolución, si está después del surco central, poscentral. También se va a llamar circunvolución post-rolándica. ¿Por qué? Y porque el surco que está adelante se llama cisura de Rolando. Entonces, este también se puede llamar cisura post-rolándica, que está después de Rolando. Y el que está adelante se llama circunvolución precentral o circunvolución prerolándica. ¿Está bien? Estos dos en conjunto son súper importantes porque forman lo que es la circunvolución primaria, la anterior motora, que va a dar origen a toda la parte de lo que son los tractos descendentes, y la circunvolución postcentral o rolándica, que es la somatosensorial, que me va a dar información primaria de todo lo que es sensorio. Es decir, que casi todos los tractos ascendentes van a terminar acá. ¿Está bien? Y el tálamo va a ser el que le va a decir, vos venís de la pierna, entonces vos te vas a este lado. Vos venís del cuello, entonces vos te vas a este lado. Vos venís, pero básicamente todo lo que es el tracto, como vimos acá, ¿sí? Todo lo que es el tracto espinotalámico lateral me va a dar información dolorosa y térmica de todo mi cuerpo. O sea, a lo largo de todo mi cuerpo van a estar entrando a este nivel, al otro nivel, al otro nivel y así sucesivamente. Y van a estar llegando al tálamo y del tálamo se van a ir distribuyendo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sabemos que tenemos acá el lóbulo temporal, el parietal, el occipital y el frontal. Al abrir esta cisura lateral o cisura de Silvio, vamos a estar encontrando el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Muy relacionado con todo lo que va a ser el sistema límbico, con todo lo que va a ser la parte emocional, lóbulo importante. ¿Está bien? Entonces, al abrir esta cisura, entonces internamente encontramos a la ínsula. Externamente tenemos el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. La cisura postrolándica o la cisura somatosensorial primaria corresponde al lóbulo parietal. Y la cisura prerolándica eh, o precentral, la circunvolución precentral, corresponde al lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal me va a estar otorgando información de movilidad, ¿sí? Sin embargo, el lóbulo parietal va a estar recibiendo o transduciendo información somatosensorial, es decir, somato-cuerpo sensorial, cómo se está sintiendo mi cuerpo. ¿Está bien? Bien, entonces acá tenemos un dibujito un poquito más esquemático. Esto es lo que le estaba diciendo. Hay algo que se llama cisura central o surco central, que es el de Rolando, y hay algo que se llama cisura lateral o surco lateral, que es el de Silvio. Entonces acá va a estar delimitando lo que es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital.
Y esto es de lo que le estaba hablando. Esta es la corteza primaria motora, no tiene el nombre, tienen que agregarle corteza primaria motora. Y este también es corteza primaria, pero somatosensorial. Este perteneciente al parietal, este perteneciente al frontal. Después hay otras áreas, acá por ejemplo este dice área premotora, eso está bien. Este dice área prefrontal, eso está mal. Este es... no, prefrontal está bien, leí premotora en mi cabeza. Prefrontal está bien. Área motriz de Broca, en algún momento vamos a estar dando todas estas áreas. De momento quiero que se centren en estos dos, ¿sí? Entre la corteza auditiva primaria, la de asociación, el área de Wernicke, corteza visual, el área visual acá de asociación. Bueno, pero eso vamos a verlo después. De momento quiero que se concentren en este, en celestito, en que está acá, ¿sí? Este que está acá es el área del gusto. Bueno, en fin. Entonces, si yo agarro estos dos que está acá y como que le corto y como que le empiezo a estudiar a este nivel, el rojo es el posterior, el azul al revés, el azul es el posterior, el rojo es el anterior. Entonces vamos a estar viendo que el área motora, recuerden que va a estar en la parte frontal y va a tener esta disposición, ¿sí? ¿Cómo vas a ver el cuerpo? Esta área se encarga, por ejemplo, del labio inferior, esta área del labio superior, esta área de la lengua, esta área del pulgar, esta área de la mano. Recuerden que todo eso va a llegar al tálamo y por eso es que le digo que el tálamo es como una terminal de ómnibus porque es el que decide a dónde se tiene que ir eh, dirigiendo todo. ¿Está bien? Y en la parte sensorial, que es parietal, la misma cosa. ¿Está bien? Sensibilidad de los genitales, lo que es la parte del pie, lo que es el cuerpo, la cabeza, la mano, la cara, el rostro y todo lo que es la parte eh, oral o bucofaringea. Entonces va a tener esta disposición. Entonces, esto que está acá lo describió un señor de apellido Penfield. ¿Está bien? Entonces se ideó a lo que se llama homúnculo de Penfield. Sensorial, les apunto yo con mi dedo, como si fuera que ustedes ven mi dedo. Sensorial, que es de esta parte, y motor, que es de esta parte. Hoy yo les traigo el homúnculo somatosensorial de Penfield. Les voy a mostrar enseguidita. Pero básicamente lo que quiero que veamos es cómo la información de repente para el pie, para la rodilla, para la pierna, para todo eso de repente no es tanta información sensorial como por ejemplo lo que es para la mano, para los dedos, ¿sí? Todo lo que es para el rostro, está bien para los labios, todo lo que es la lengua, es como que tienen toda una información sensorial muchísimo más amplia de lo que tienen en el resto de nuestro tronco, de nuestro tórax, de nuestro abdomen, ¿sí? Y la misma cosa va con la movilidad. Si yo comparo, por ejemplo, esta mano con esta mano, vemos que es mucho más grande, es decir, que el área que se dedica al movimiento de la mano es mucho mayor. Y si eso comparamos con lo del pie, vean, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vemos que tenemos más sensibilidad para el pie en comparación al movimiento. ¿Está bien? La misma cosa va con el rostro, ¿sí? O sea, imagínense la cantidad de expresiones que hacemos, movimiento de la lengua con respecto a sensibilidad de la lengua es bastante parecido. Bueno, otra imagen, pero en este caso interno. O sea, si esto que está acá, yo agarro y corto por la mitad y vemos lo que yo tengo en el medio, vamos a estar viendo esta imagen, ¿sí? Donde esta parte es el lóbulo frontal, acá este que está acá, ese es el surco central o la cisura de Rolando. Lo que tenemos después de eso va a ser parietal. Acá tenemos el inicio de lo que es ¿cómo se llama? El occipital. Internamente tenemos un surco parieto occipital. Acá tenemos lo que es la cisura calcarina o el surco calcarino. Tenemos el lóbulo occipital. Acá tenemos parte de lo que es el lóbulo temporal, ¿está bien? Y por dentro, recuerden que yo les había dicho que se abre y tenemos la ínsula y dentro de la ínsula tenemos esto y esto es lo que le quería mostrar. Tenemos la circunvolución singular, una circunvolución muy, muy importante, ¿está bien? Entonces internamente tenemos esto, que es la circunvolución
singular, que es lo que está en gris, ¿sí? Esto que está acá va a ser el cuerpo calloso, que sería lo que une los hemisferios. Bueno, acá tenemos la parte del tálamo, lo que es la glándula pineal. Esto va a estar terminando en lo que es la circunvolución parahipocámpica alrededor del uncus. Eso vamos a ver en su momento, sí, no se preocupen. Entonces tenemos acá la circunvolución singular. Esa era la que quería mostrarle, y como le dice acá, dice el lóbulo límbico. ¿Está bien? Lóbulo límbico. Es parte del sistema límbico. Lo que es la circunvolución singular, externamente abriendo la cisura de Sirio, vamos a estar viendo lo que es la ínsula. Bien, entonces, muchas de las fibras del tracto espinotalámico lateral establecen esta sinapsis con la neurona de tercer orden, donde va a estar ese en el tálamo. Ahora, ¿en qué punto les había dicho al principio que el tálamo es como que tiene muchos núcleos? Entonces va a establecer esa sinapsis o esa conexión específicamente en el núcleo ventral posterolateral. ¿Está bien? ¿Tienen que aprenderse ese núcleo? Sí, tienen que aprenderse ese núcleo. Tienen que aprenderse ese nombrecito. Núcleo ventral posterolateral del tálamo, o VPL del tálamo, ¿sí? Si ven VPL o NVPL, entonces eso es núcleo ventro posterolateral del tálamo. Ahí es donde se aprecian estas sensaciones, por eso es importante, se aprecian estas sensaciones dolorosas, térmicas protopáticas, y también se inician las reacciones emocionales de las fibras que vienen del tracto espinotalámico lateral, porque también a este nivel se establecen sinapsis del tracto espinotalámico anterior, pero que ya dijimos que me va a estar ofreciendo información de presión y de tracto protopático secundario o leve. ¿Está bien? Entonces, cuando se alcanza el área somestésica, ¿cuál es el área somestésica? La circunvolución postcentral. ¿Cuál es la circunvolución postcentral? El área somatosensorial primaria, que está a nivel del parietal. ¿Se recuerdan lo que estábamos viendo aquí? Esto. ¿Sí? Entonces llega hasta ahí. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces alcanza el área somestésica, que está en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Desde aquí es transmitida a otras regiones de la corteza cerebral para ser, por ejemplo, utilizada por áreas motoras o área de asociación parietal. Es decir, la información que nosotros sentimos nos permite movernos. ¿Está bien? Entonces este tiene una comunicación con este. Entonces le va a decir: me duele la mano, quito la mano. O también la parte sensorial tiene otras conexiones con áreas de asociación somatosensorial, que pueden tener conexiones con la parte visual o pueden tener conexiones con la parte auditiva. Es decir, esa música que yo estoy escuchando me da piel de gallina, ¿sí? Entonces yo tengo esa conexión. Está bien. O de repente eso que yo estoy viendo, sí, que, qué sé yo, estoy viendo una escena violenta, entonces eso de alguna forma hace que yo me sienta de alguna manera. Está bien, entonces por esa conexión, entonces tenemos sensaciones dolorosas, térmicas, protopáticas y reacciones emocionales. ¿Cómo se da eso? O sea, la parte de las reacciones emocionales también va a estar muy conectado con lo que es el lóbulo límbico, es decir, con lo que es la circunvolución singular, y también con lo que es la ínsula. La ínsula, ¿sí? Entonces, esta circunvolución postcentral, o sea, cuando llega ahí, me da información de sensaciones dolorosas, y normalmente va a relacionar lo que son experiencias pasadas. O sea, yo cuando le veo a mi sobrino que se cae y se quita la mitad de la rodilla, y bueno, yo me recuerdo y ay, qué dolor, ¿sí? O si veo que alguien se quita la uña y ay, qué dolor, ¿sí? Entonces, la circunvolución singular, que es parte del sistema límbico, se va a encargar de la parte emocional, ¿sí? Entonces, ustedes cuando ven en la película de Hachiko, que se quedó ahí esperándole hasta que su dueño vuelva, entonces ese es un dolor emocional. La circunvolución insular me va a estar dando información del sistema nervioso autónomo, es decir, de la parte vegetativa involuntaria. Entonces, estos sitios van a ser lo que va a tener comunicación con el área somestésica, y van a intervenir en lo que es la recepción y la interpretación de la información. Acá, por ejemplo, dice de los nociceptores, decía su libro, pero no solamente nociceptores, también de los termorreceptores.
¿Está bien? Y esto les coloqué acá, pero como parte de vía analgésica. O sea, lo que estábamos viendo era la vía analgésica, la vía del dolor, la vía nociceptiva, ¿sí? De lo que es nocivo. Pero nuestro cuerpo también regula ese dolor y ahí interviene todo lo que es la parte del el sistema an o sin dolor, analgésico. Entonces, la estimulación de ciertas áreas del tronco del tronco del encéfalo, ¿cómo estaba constituido? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Pueden reducir o incluso bloquear estas sensaciones del dolor. Y en estas áreas incluyen lo que es el área periventricular del diencéfalo, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, lo que le rodea al acueducto en el mesencéfalo, que va a dar comunicación con lo que es el tercer ventrículo, y los núcleos de la línea media del tronco del encéfalo. De momento, yo sé que no es que se están ubicando demasiado bien, que digamos, lo que les pido es que se recuerden cómo está constituido, porque esto es pregunta también de examen, cómo está constituido el sistema analgésico de nuestro organismo. Está constituido por el área periventricular del diencéfalo. O sea, en el diencéfalo recuerdan que estaba el tálamo, hipotálamo. Bueno, entonces rodeando a esos ventrículos, área periventricular, a nivel del diencéfalo, lo que es la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y lo que son los núcleos de la línea media del tronco del encéfalo. Ellos son los que se encargan de disminuir o de bloquear las sensaciones dolorosas. ¿Está bien? Bueno. Miremos un poquitito lo que es otra vez el tracto espinotalámico anterior, que es el tracto leve protopático y lo que es la presión. Insisto que tiene el mismísimo recorrido que lo que es el espinotalámico lateral. O sea, empieza, va, cruza, sube, llega. Igualito. Entonces les puse simplemente para repasar otra vez acá. Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior. ¿A dónde se tienen que ir? A la columna posterior a nivel de lo que es la sustancia gelatinosa. Los axones de la neurona del segundo orden van a cruzar, van a ascender por la columna blanca anterolateral opuesta como tracto espinotalámico anterior. Van a ascender a nivel del bulbo raquídeo, se va a acompañar de quién? Del espinotalámico lateral y del espinotectal. ¿Y qué es lo que formaban ellos tres? El lemnisco espinal. El lemnisco espinal va a continuar ascendiendo a nivel de la protuberancia, del tegmento mesencefálico, de la masa mesencefálica, de la parte central, y van a terminar estableciendo conexión ¿dónde? En el tálamo. Adivinen en qué núcleo. En el núcleo ventroposterolateral. Igualito es, ¿sí? Totalmente igualito es el trayecto, ¿está bien? Entonces, NVPL del tálamo, núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y de ahí se va a ir otra vez a la corteza somatosensorial, solamente que esta vez me va a dar información del tacto y la presión, donde ya se va a estar traduciendo esa información de tacto y presión a nivel del tálamo. Entonces, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, del tercer orden, van a atravesar lo que es el brazo posterior. Esto es algo, eso no le coloqué en el otro, pero hace exactamente lo mismo. Atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. ¿Se recuerdan que le dije que la corona radiada era como todo ese cúmulo de fibras? Alcanza el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Bueno, y acá coloqué este link para que veamos un poquitito un video de estos tractos, del tracto espinotalámico lateral y anterior. Yo voy a ir cortando el video, ustedes si quieren lo pueden ver detenidamente luego, pero yo voy a ir cortando de acuerdo a lo que me interesa que veamos. ¿Está bien? Si es que mi internet se digna a funcionar. Entonces sí, porque aparece así.
Bueno, acá por ejemplo le llama de manera general vía espinotalámica al de dolor y la temperatura porque la lateral es la más posterior, la más posterior, le bajé, la más importante, ¿sí? Pero no significa que no haya una anterior. Bueno, ahí les cuento todo el tema de cómo se produce. Esta es la parte que quería que veamos. Entonces, entra esta información por el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Establece sinapsis acá, ¿sí? ¿A qué nivel? A nivel de la sustancia gelatinosa. Apaguen porfa su micrófono. Entonces, este va acá, cruza, sale de este lado, espino talámico lateral, espino talámico anterior y sube. Insisto, si lo quieren ver después, lo pueden ver más detallado. Ahí explica lo de la sustancia PEL, glutamato. Mm, esto es lo que quería que volvamos a ver. Entonces, ahí, justo se quedó su. Entonces, ahí. Nociceptor en este caso, porque estamos hablando exclusivamente del dolor, entra la primera neurona, hace sinapsis a nivel de la sustancia, cruza, sale esto por el cordón anterolateral, sube como tracto espinotalámico lateral, asciende lateralmente a nivel de lo que va a ser el bulbo, llega esto a nivel del tálamo y paz, se va a la corteza somatosensorial. ¿Está bien? Creo que eso era todo lo que les quería mostrar acá. Mismo esquema otra vez, ¿sí? Entra la información, cruza, pasa adelante, esto asciende. ¿Está bien? Llega al tálamo y se va. Sí, eso era todo lo que les quería mostrar de este video. ¿Sí? La circunvolución singular es la que se encarga de todo lo que sentimos cuando escuchamos música, por ejemplo, ¿verdad? De la parte emocional, sí, pero no es la única, o sea, no es la única que interviene. Hay una red súper compleja en donde también va a intervenir la formación reticular. Hoy les voy a mostrar lo que es la formación reticular, y eso interviene en los niveles de conciencia, ¿está bien? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que les presento acá es un muñeco que se hizo en honor justamente a Penfield. O sea, esto que estamos viendo acá es el homúnculo somatosensorial de Penfield. De esta manera es que nosotros sentimos, ¿sí? Muchísimo más en la mano, muchísimo más en todo lo que es la parte orofaringia, ¿sí? Lo que es la parte auditiva, lo que es la parte del rostro en sí, más que lo que es el resto del cuerpo. ¿Está bien? Entonces este es el muñequito que se hizo en su honor. No sé si contesté tu pregunta, no sé tampoco quién me preguntó, de lo del símbolo, pero básicamente dentro del sistema límbico nosotros vamos a tener un montón de estructuras, ¿sí? Que van a estar conformando lo que es el sistema límbico, que van a ser parte del bulbo olfatorio. Por eso es que cuando olemos, por ejemplo, la comida de mamá es ¡Ah! Hija de mil. Vamos a tener lo que es la región septal, que se va a encargar de todo lo que es la parte sexual de nosotros. Vamos a tener la parte, o sea, sexual barra emocional. La parte de lo que es el hipocampo, todo lo que es la parte de la memoria. Eh, Vamos a tener el tálamo, el hipotálamo, o sea, vamos a tener un montón de estructuras y evidentemente dentro de eso también vamos a tener el cíngulo, vamos a tener también lo que es la amígdala cerebral, que les había hablado de eso en la charla que había dado el viernes. Bien, pongo esto acá y continuamos. Tacto discriminativo del sentido de la vibración y lo que es básicamente la sensación consciente de lo que son los músculos y las articulaciones. Con respecto a los músculos y las articulaciones tenemos una sensación que es consciente y una sensación que es inconsciente. ¿Está bien? Vamos a mirar primero la
consciente. ¿Cuáles son? Los fascículos cuneiforme y grácil, ustedes ya lo conocen, están en el cordón blanco posterior. Van a tener una vía un poquito diferente, ¿está bien? O sea, hasta ahora hablamos del espino talámico lateral y anterior que se iban a lo que era la sustancia gelatinosa. Pero estos vienen de esta manera, y de hecho lo vimos en la clase anterior. Los axones entran evidentemente en la médula espinal por el ganglio de la raíz dorsal y pasan a la columna blanca posterior, donde van a establecer ¿cómo se dice? Su sinapsis a nivel del núcleo propio. ¿Está bien? Entonces, el grácil va a estar recibiendo fibras de la región sacra, de la región lumbar y de la torácica inferior, ¿sí? De la mitad del tórax para abajo, entonces de ahí recibe información el grácil. Por eso es que ustedes van a ver en los cortes medulares más inferiores que hay una sola elevación a nivel de la parte posterior, porque es el grácil nomás el que está ahí. Sin embargo, el cuneiforme va a recibir del resto, es decir, de la parte torácica superior, o sea, del 1 hasta el 6, y de la parte cervical. Y el cuneiforme se encuentra lateral al grácil, ¿está bien? O sea, el grácil está interno. Estos, mejor dicho, fascículos, estos tractos, ascienden homolateralmente. ¿Qué significa eso? Que ascienden del mismo lado. O sea, ingresan a la médula y del mismo lado se van para arriba. Terminan estableciendo sinapsis con las neuronas del segundo orden a nivel del bulbo raquídeo y a ese nivel donde establecen esa sinapsis, ¿cómo se llaman? Se llaman fibras arcuatas internas. ¿Está bien? Existe algo que se llama fibra arcuata externa. Por eso es que se los menciono. Se decusan, ¿dónde? A este nivel. ¿Está bien? Entonces llegan hasta el bulbo raquídeo y ahí recién se decusan. Por eso les había dicho anteriormente cuando empezamos que normalmente las fibras se van a decusar a nivel de la médula, pero no todas. Esta, por ejemplo, se decusa a nivel del bulbo raquídeo. Sube del mismo lado, del mismo lado, del mismo lado y recién cuando llegan al bulbo, o sea, cuando salen de la médula, ahí recién pasan hacia el otro lado. ¿Y cómo ascienden? Ascienden como un haz compacto y esto sí es pregunta de examen, lo de las fibras arcuatas internas no es tan, o sea, ya es mucho detalle, pero esto sí es importante que sepan que ascienden como el lemnisco medial, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo van a estar o sea, cómo va a estar formado el lemnisco medial? Por las fibras que ascienden de los fascículos cuneiforme y grácil. Cuando llegan al bulbo raquídeo, tienen su propio núcleo. O sea, vamos a ver, en algún momento van a leer algo como núcleo cuneiforme o núcleo grácil. Entonces es de su propia fibra. Y una vez que llega a ese núcleo, ahí es donde va a estar cruzándose del otro lado. ¿Y cómo se van a denominar ahí? Fibras arcuatas internas. ¿Está bien? Entonces, y de ahí se van a ir al tálamo otra vez, donde en el NBPL del tálamo. Insisto que el tálamo es como la terminal de ómnibus. De ahí el tálamo dice, vos te vas para aquí, vos te vas para acá, o sea, hace su clasificación. Los axones de esta neurona a nivel del tálamo van a salir y van a atravesar. ¿Qué va a atravesar? Brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, igualito que los tractos espinotalámicos, tanto lateral como la anterior. Alcanza el área somestésica de la circunvolución postcentral, o sea, igualito, ¿sí? Lo único que se diferenció fue la parte anterior, que el grácil va a estar recogiendo información de nivel sacro, lumbar y torácico inferior y el cuneiforme de la parte torácica superior y el cervical. Van a subir homolateralmente, es decir, del mismo lado no se van a cruzar a nivel de la médula, sino que se van a cruzar recién cuando lleguen al núcleo, formando lo que son las fibras arcuatas internas a nivel del bulbo raquídeo, ¿ok? Formando lo que se denomina lemnisco medial y evidentemente eso va a pasar por todo el tronco encefálico, ¿está bien? O sea, si bien se origina en el bulbo raquídeo, va a pasar por la protuberancia y va a pasar por el mesencéfalo. Sí, mi computador. Bien. Entonces, eso es lo que le estaba comentando. Entonces, a nivel de la médula espinal ingresa por el ganglio de la raíz dorsal. Va a la parte de lo que es el núcleo propio, sale ahí entonces a lo que es el cordón posterior.
fascículo cuneiforme, fascículo grácil. Eso asciende del mismo lado, ¿sí? Y llega a dónde? Al bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo tiene sus propios núcleos. Entonces acá dice núcleo grácil, núcleo cuneiforme. Establece ahí sinapsis y ahí comienza a decusarse. ¿Cómo se llama esta parte? Fibras arcuatas internas. Y van a ir ascendiendo. ¿Cómo se va a llamar entonces esta parte, o sea, el tracto que va a estar formando acá? Lemnisco medial. ¿Está bien? Entonces ahí sube y establece sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, y de ahí se va a la eh, corteza somatosensorial. Acá básicamente tienen todo lo que pasa. Disaxones atraviesan la médula espinal, en el ganglio espinal, en cordón blanco posterior, ramas ascendentes largas, ascienden por el cordón o la columna blanca posterior grácil, que también se llama de Gaulle, y la cuneiforme también se llama de Burdach. Eso es importante que sepan. Hay veces que le dicen en los fascículos de Gaulle y de Burdach, y ustedes dicen, pero yo nunca di ese fascículo. Bueno, el fascículo grácil es de Gaulle y el fascículo cuneiforme es de Burdach, los señores que lo descubrieron. Ipsilateral significa del mismo lado. También se puede decir homolateral. ¿Está bien? Ipsilateral, homolateral, del mismo lado. Entonces suben, hacen sinapsis en los núcleos. Ahí van a formar las fibras arcuatas internas, cruzan al lado opuesto, forman el lemnisco medial, sinapsis en el ventro. Todo lo que tuvimos hablado. ¿Está bien? Y como que hay unas fibras arqueadas o arcuatas internas, también hay las externas, pero las externas son diferentes. Entonces, eso es lo que les quiero comentar acá. Después de terminar en las neuronas de segundo orden, y esto lo hace solamente el núcleo cuneiforme o el de Burdach, ¿está bien? Que es el que es externo. Este que es externo, que es el núcleo cuneiforme, esto que están acá, aparte de hacer sinapsis y formar las fibras arqueadas internas, también hacen una conexión, o sea, aquí a qué nivel estamos, a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a estar teniendo? Hacia atrás, lo que vamos a estar teniendo es ¿cómo se llama? El pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Hola, al cerebelo. Entonces, a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado, ¿sí? O sea, en unas fibras se van a cruzar, otras fibras van a irse al mismo lado a nivel del cerebelo, y esas van a formar lo que son las fibras arcuatas externas, pero este tracto súper cortito de acá se llama cúneo de cuneiforme, ¿sí? Del núcleo cuneiforme cerebeloso. Entonces, tracto cúneo cerebeloso. Por eso le dije que no todos los tractos sí o sí van a empezar en la médula y sí o sí van a terminar en la corteza cerebral. Este, por ejemplo, ni empieza ahí ni termina ahí. Empieza en el núcleo a nivel del bulbo raquídeo y termina en la corteza cerebelosa, y va a dar información al cerebelo de sensaciones del músculo y la articulación, pero no consciente, ¿sí? Hasta acá, o sea, todo lo que va a llegar hasta acá, evidentemente va a llegar a la parte consciente. El cerebelo, no. ¿Ok? Se entendió entonces el tema de las fibras arcuatas externas. A ver. Y básicamente acá tenemos un resumencito. Dolor y temperatura, tacto leve, tacto protopático leve y presión, y tacto discriminativo de la sensibilidad vibratoria, sensación consciente de los músculos y las articulaciones. Estos que están acá, grácil y cuneiforme. Tacto leve, ya, no me dice. Espinotalámico anterior. Y dolor y temperatura, espinotalámico lateral. ¿Está bien? Entonces, aclaro, acá van a estar formando en la sustancia gelatinosa. Todos van a terminar en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y todos van a terminar en la circunvolución central posterior o en la corteza somatosensorial. Esto les coloqué acá. Obsérvese que las vías, o sea, mejor dicho, les dejé ahí. Obsérvese que las vías ascendentes envían ramas al sistema activador reticular. Sistema súper importante en lo que es el control del sueño. En algún momento vamos a hablar de lo que es SARA. Sistema activador reticular ascendente. SARA. ¿Sí? S-A-R-A. También existen los descendentes. Y van a tener mucha influencia en lo que es las fases dentro de lo que es el sueño, y dentro de eso esto juega en un papel muy, muy importante. Entonces, por eso es que envían rama. Y acá,
coloqué, ¿por qué no me conecta directo? Coloqué otro link para que veamos, insisto, si es que ustedes lo quieren ver luego más detenidamente lo pueden hacer. Yo me quiero quedar solamente con algunas de sus imágenes que no pude conseguir de manera más detallada. Va, epa, el profe. Ahí le envié la captura de pantalla a Juan Carlos Aranda. Lloré las propagandas de YouTube. ¿Por qué no salta de acá? Bueno. A ver. Bueno, evidentemente ustedes saben que estamos hablando de esta parte, ¿sí? Cervical, torácico, lumbar, sacro, como ya estuvimos repitiendo. Bueno, este video está en portugués, pero se entiende súper bien. Fascículo grácil econeiforme me va a estar dando información propioceptiva de sinestesia o de kinestesia, que es del movimiento como tal. Tacto epicrítico es un tacto fino, ¿sí? Propiocepción consciente. En esterognosia, que es el conocimiento de cómo está dispuesto mi cuerpo, ¿sí? Gnosia, gnosis, en todo lo que sea cognoscitivo, ¿sí? Entonces viene de ahí. Sensibilidad vibratoria también me va a estar dando ese tipo de información. Y como les había dicho, el grácil me va a dar información de la mitad inferior y el cuneiforme de la mitad superior. Hasta ese momento va a ser del mismo lado, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando todavía de los fascículos, me va a estar hablando de ese lado. ¿De dónde va a venir toda esta información de propiocepción consciente, tacto epicrítico, sensibilidad vibratoria? De lo que son los receptores, ¿sí? Lo que se menciona en el capítulo 3 de su libro. Tenemos el receptor, de ahí va a ir ¿cómo se llama? La primera neurona, va a ir a lo que es la columna blanca posterior, de ahí se va a establecer la sinapsis con los núcleos grácil y cuneiforme a nivel del bulbo, ahí recién se va a decusar formando lo que es el lemnisco medial, y después del tercer tálamo a nivel de la parte posterior de la cápsula interna y la corona radiada, va a irse al giro postcentral, que son el área 3, 1, 2 de Brodmann. Acá no está en orden, el orden es 3, 1, 2. Entonces, evidentemente, dependiendo de qué zona estemos hablando, ay, quiero que desaparezca este. Bueno, ingresa la información, pasa a la parte del cordón posterior, sube eso del mismo lado hasta que llega a bulbo raquídeo. Ahí pasa por medio de las fibras arcuatas internas a nivel de lo que es el lemnisco medial. Esto sube, 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 llega al tálamo y pasa, se dispara. ¿Está bien? En nivel del mesencéfalo, nivel de la protuberancia, nivel del bulbo a nivel superior. Y creo que eso era todo lo que quería mostrarles de este video. Sí. Bueno. Está lindito este video, se le entiende bastante bien. Bueno, veamos entonces, ahora les había dicho que habíamos hablado de una sensación tanto muscular como articular consciente en lo que eran los fascículos de Gol y de Burdach. Pero miremos ahora, es que sería el grácil y el cuneiforme, ¿cierto? Miremos ahora lo que es la parte inconsciente realmente, eso hay que pensarlo nada más un poquitito. ¿A dónde se va a ir? Al cerebelo, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora los tractos espinocerebelosos posterior y anterior. Tracto espinocerebeloso tienen
un primer recorrido similar, pero lo que viene después sí es un poquito complicado. Porque hacen un montón de volteretas. Incluso acá voy a utilizar la imagen del libro. Le voy a mostrar el de la séptima y le voy a mostrar el de la sexta. Y les voy a mostrar que en el de la sexta se ve muchísimo mejor. Es la misma imagen, pero en serio en la sexta se ve muchísimo mejor. Bien, tacto espinocerebeloso posterior. Misma situación. Los axones van a entrar evidentemente por el ganglio de la raíz dorsal, pero ¿dónde van a terminar? Van a establecer sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, que también se llama núcleo dorsal a secas, ¿sí? Se recordarán de ese núcleo de la clase pasada. Ingresan en la porción posterolateral de la columna blanca lateral del mismo lado y ascienden como tracto espinocerebeloso. ¿Está bien? Allí el tracto se une al pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza cerebelosa. Está bien entonces. Esto es lo que quiero que nos recordemos aquí. Tracto espino cerebeloso posterior, por donde va a ingresar, llega al bulbo raquídeo y ahí ya ingresa mediante el pedúnculo cerebeloso inferior y va a terminar en la corteza cerebelosa. ¿Qué información va a estar recibiendo el espino cerebeloso posterior? Músculo y articulación, como dice bien el título, pero de parte de los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi o los usos neurotendinosos y la parte de lo que es la parte articular del tronco y los miembros inferiores. Eso va a recibir información el espino cerebeloso en cuanto a la parte músculo articular inconsciente. Veamos ahora el espino cerebeloso anterior, la parte anterior, la misma cosita, ¿sí? Entra en la médula espinal, ganglio de la raíz dorsal, hace sinapsis con el núcleo dorsal de Clark, bueno, y aquí es donde ya comienza a ser diferente. Acá era que ingresaba en la parte blanca, pero del mismo lado y ascendía, ¿sí? Acá no hay cruce. Sin embargo, acá es como que el tracto espinocerebeloso anterior se va a dividir en dos grupos, en uno que va a ser mucho y en otro que va a ser poco. En el que va a ser mucho, ¿sí? Van a cruzar, ¿sí? Van a cruzar del lado opuesto. Y el que va a ser poco va a seguir del mismo lado. Entonces, por eso acá le puse. Cruza, asciende como tracto espinocerebeloso anterior. Contralateral, la mayoría. Homolateral del mismo lado, la minoría, o el grupo menor. Esos dos tractos, ambos espinocerebelosos anteriores, van a seguir por el bulbo raquídeo, pero no se van a quedar ahí. Van a irse hasta la protuberancia y casi llegando al mesencéfalo van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Y van a llegar a la corteza cerebelosa. Incluso aquí, los que cruzaron, los que son contralaterales a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, van a volver otra vez a cruzar del otro lado, ¿sí? Van a tener un doble cruce. Y va a estar dando información de los usos musculares, igual que este, de los órganos tendinosos, igual que este, pero de otros lugares. Va a ser del tronco de la parte superior y va a ser también de los miembros superiores e inferiores. Es decir, el espino cerebeloso anterior abarca más. El espino cerebeloso posterior va a ser solamente de la parte del tronco inferior y de los miembros inferiores. En tanto, el espino cerebeloso anterior va a ser tanto de la parte superior como de la parte inferior, evidentemente más de la parte superior. Y esto es lo que pasa. Yo sé que parece complicado lo que estamos viendo, pero les prometo que no es tanto. Vamos a mirar primero este dibujo. ¿Está bien? Entonces ingresa la información, establece sinapsis en el núcleo de Clark o en la columna dorsal. Estamos viendo el cerebeloso, no me viene el nombre, anterior. Entonces, sus fibras van a subir, ¿sí? Van a subir, no se van a quedar a nivel del bulbo, sino que van a seguir subiendo a nivel de la protuberancia. Acá tenemos el mesencéfalo y el mesencéfalo, recuerden que se conecta al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahí es donde va a estar ingresando y va a realizar su sinapsis y parte va a estar cruzando del otro lado. Este que está acá es el posterior, entonces establece sinapsis. No, este también es el anterior. El anterior establece sinapsis, ¿sí? Y esto va a subir. Es la misma cosa, no sé por qué acá está de este lado porque no
no es así. Mira que no me fijé bien en este dibujo. A ver, recapitulemos. Espino cerebeloso anterior viene por la parte, esta es la protuberancia y va a ingresar por la parte del pedúnculo cerebeloso superior. Y el espino cerebeloso posterior va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, miremos ahora este dibujo que es el más complicado, que es el que sí. No me di un poco cuenta de este. Este tiene que, el que es anterior, que también evidentemente va a haber del otro lado, que va a tener las fibras que van a cruzar, tiene que subir como el A espinocerebeloso anterior, pero tiene que seguir hasta arriba. ¿Está bien? Tiene que llegar acá y ahí tiene que cruzar. Esta vía que está acá debería ser del mismo lado para que sea el espino cerebeloso posterior, sube y ahí sí establece conexiones mediante el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, miremos, acá tengo espino cerebeloso ventral de ambos lados. ¿Está bien? Espino cerebeloso posterior o dorsal lo tengo de este lado. Bien, entonces el espino cerebeloso posterior es el que va a ser homolateral. ¿Está bien? No cruza, sino que viene de acá, viene el ganglio de la raíz dorsal, establece sinapsis con el núcleo de Clark, sale aquí y asciende. Paz, se va. Nivel del bulbo, entra por la parte del pedúnculo cerebeloso inferior, va al cerebelo. Entonces acá está a dos niveles. Acá está el otro nivel, misma cosa. Establece sinapsis con el núcleo de Clark. ¿Dónde está? Acá. Sale hacia acá, va. Paz, asciende, sinapsis. Entonces ese es el espino cerebeloso posterior. Miremos ahora lo que es el espino cerebeloso anterior, que es el que es un poquito más complicado. Bueno, misma cosa, tenemos situación que entra de acá y vamos a tener una parte que va a establecer sinapsis y que va a seguir del mismo lado y vamos a tener otro que va a establecer sinapsis pero que se va a cruzar. ¿Está bien? Sube, 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 no se queda en el bulbo, sube a nivel del puente, llega ahí recién va a cruzar, o sea, va a establecer sinapsis con el cerebelo y parte de acá va a estar cruzando del otro lado. El otro que sigue en homolateral sube, 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 no se queda a nivel del bulbo, sigue subiendo, pasa a nivel del puente, pedúnculo cerebeloso superior y ahí recién baja. Y acá es donde les quería mostrar el libro. Yo decía, ¿dónde está la imagen que les quiero mostrar? Bueno, ven el libro, esta es la séptima, les prometo que no me gusta su imagen, no me es tan nítida. Y o sea, esta era la séptima, esta es la sexta, esta sí me gusta muchísimo más, es mucho más nítida. ¿Están viendo todos? ¿Sí, no? Señal de Sí, vida. Bien. sí, profe, se ve. Genial. Entonces, sensibilidad músculo articular inconsciente, tracto espino-cerebeloso anterior y posterior. Ya sabemos que establecen sinapsis en el núcleo dorsal o en la columna de Clark y homolateralmente del mismo lado el tracto espino-cerebeloso posterior sube y ese no es complicado, va al pedúnculo cerebeloso inferior y se va al cerebelo, ya está listo, no nos fastidia la existencia. Ahora, el otro que establece también sinapsis a nivel del núcleo dorsal va a ser homo y contralateral. La mayoría va a ser contralateral, la minoría va a ser homolateral. Entonces, estos dos que están acá van a corresponder al tracto espinocerebeloso anterior. Entonces, una parte va a ser homolateral y sube, no se queda a nivel del bulbo, pasa a nivel de la protuberancia, ingresa por parte del pedúnculo cerebeloso superior y establece sinapsis con el cerebelo. Ese tampoco no es tan complicado, ¿sí? O sea, igualito que el otro, solamente que en vez de ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior, ingresa por el superior y evidentemente no va a ser a nivel del bulbo, pasa protuberancia, mesencéfalo, tas. Bien, ahora, este que cruza, este es el que es un poquito rompe, porque cruza a nivel de la médula, asciende, misma situación, llega al pedúnculo cerebeloso superior y otra vez, recuerdan que era la mayoría, ¿sí? Entonces, otra vez, una parte se va a ir a la corteza cerebelosa, pero otra parte va a cruzar otra vez
acá del otro lado y va a irse a esta parte. Eso es lo que tiene de complicado el tracto espinocerebeloso anterior. Bien, volvamos a la presentación porque en pico se fue hasta el principio luego. Bien, estamos acá. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Esta parte me pareció lo más linda la imagen para mostrarles más o menos cómo es la... Aquí. Me sale otra vez el... Yo quiero mostrarles esta parte de adelante. No. Voy a dejar de compartirles y voy a volver a compartirles. Tengo que abrir primero. Sí. A ver. ¿Qué pasa así? Vamos a ver si ahí sale. Sí. ¿Ven ahí? Hola. Sí, profe, se ve. Genial. Bien. Entonces, tenemos acá la piel que me va a estar dando información. Acá tenemos los usos, ¿sí? O sea, esto ya en general. Entonces, acá de la piel voy a tener información sensitiva. Acá de los usos voy a tener información sensitiva. Puedo tener de repente una interneurona, más o menos para que se imaginen cómo se va conectando. Acá tenemos información con el núcleo de Clark, entonces esto aparentemente es el espino cerebeloso posterior, va directo a lo que es la parte del cerebelo, ¿sí? Del cerebelo, esto también me parece importante, en algún momento vamos a estar desarrollando lo que es oído, entonces el cerebelo se encarga de lo que es la parte de equilibrio y el otro aparato que se encarga de lo que es el equilibrio es el aparato vestibular que está en el canal interno del oído. Entonces acá, por ejemplo, el cerebelo tiene una comunicación con lo que es el sistema semicircular vestibular del oído. Acá tenemos vía óptica, la parte estriada, lo que es el cuerpo estriado, la corteza cerebelosa, sus capas, en motoneuronas. Qué lástima que no muestra el tálamo como tal. Bien. Por arriba de esto vamos a tener todo lo que es los hemisferios cerebrales. Acá tenemos el cerebelo, acá está el tálamo, hipotálamo, hipófisis, cerebro medio, que ustedes saben que es el mesencéfalo, en realidad es un poquito más superior porque esto que está acá es más bien la protuberancia o puente de Baroglio. Acá tenemos la médula oblonga o bulbo raquídeo. De este dibujo lo que quería mostrarles es que internamente existe algo que se llama formación reticular. Y la formación reticular está a lo largo de todo lo que es el tronco encefálico, o sea, está a nivel del bulbo, a nivel de la protuberancia, a nivel del mesencéfalo. Formación reticular. ¿Por qué la formación reticular es importante? Ya habíamos dicho que se establecen conexiones con lo que es el sistema reticular, ¿sí? Activador ascendente, lo que va a hacer Sara, eso va a intervenir muy importantemente en lo que es el sueño. Porque eso es importante por lo que vamos a ver a continuación. Ya estamos por terminar la clase de hoy, no se desesperen. Bueno, entonces, aparte de estos tractos súper importantes que vimos, a lo que vimos hasta ahora son los más importantes. Los espinotalámicos, los espinos cerebelosos y los de la columna dorsal de Golgi-Burdash o Gracil y cuneiforme, ¿sí? Pero aparte de eso también tenemos otros tractos ascendentes que son el tracto espinotectal, el espino reticular y el espino olivar. Pero para hablar de ellos quería mostrarle primero estas imágenes. Tenemos acá el bulbo, ¿sí? Con los orígenes de los pares craneales. Tenemos acá se me fue. La protuberancia o puente y tenemos acá lo que es el mesencéfalo. Sí, con respecto al mesencéfalo tenemos lo que es el tegmento como tal, que sería esta zona, y tenemos lo que son los tectum, que también se llaman colículos. ¿Está bien? Tenemos lo que es el colículo superior y el colículo inferior. Anoten, de hecho lo vamos a volver a repetir cuando demos esas clases, pero el colículo superior tiene conexión con la vía visual y el colículo inferior tiene conexión con lo que es la vía auditiva.
¿Está bien? Eso es pregunta de examen, pero más que categórico, ¿sí? Después tenemos acá lo que es el tálamo. Acá tenemos pedúnculo cerebral, de eso vamos a hablar en su momento. Recuerden que el tálamo es parte del diencéfalo. Acá tenemos los cuerpos geniculados lateral y medial. Eh, Cuerpo geniculado lateral, también conectado con la vía visual, también pregunta de examen. Cuerpo geniculado medial conectado con la vía auditiva, también pregunta de examen. Bien. Eh, Acá vamos a tener el pedúnculo cerebeloso superior que va a estar proveniendo del mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso medio que proviene del puente y pedúnculo cerebeloso inferior que proviene del eh, bulbo. ¿Ok? Bien. Una vez aclarado esto, entonces miremos cómo van estos tractos. Estos tractos no les voy a pedir de hecho no les presento, si quieren lo pueden leer en el libro, pero no les voy a pedir que sepan todo su recorrido, no es muy importante, no está a lo largo de la médula, sino que lo que quiero saber es cuál es la información o para qué nos sirve. Y eso sí me parece interesante. El tracto espinotectal, como dice su nombre, tectal, ¿dónde va a ir? Al tectum, ¿sí? Entonces va a ir de la médula al tectum. Establece sinapsis con neuronas del colículo superior, que es el tectum superior, a nivel del mesencéfalo. ¿Para qué me va a ayudar eso? Para los reflejos espinovisuales. Me va a permitir movimientos de ojo y de la cabeza hacia la fuente del estímulo. O sea, tipo, escuchamos algo, giramos, miramos hacia ese lado. ¿Quién se encarga de eso? Tracto espinotectal. Eso es lo que quiero que sepan. Tracto espinoreticular va a establecer, ¿cómo se llama? Sinapsis con lo que es la formación reticular. No les puedo mostrar acá porque es interno, por eso les puse este dibujo que era acá, ¿sí? Esta es la formación reticular, está a lo largo de todo lo que es el tronco. Entonces establece sinapsis con la formación reticular a nivel del tronco encefálico y se va a encargar de lo que es la parte de niveles de conciencia, ¿sí? De momento lo dejamos así, en su momento vamos a desarrollar lo que es formación reticular. Eso es una clase totalmente aparte. Y luego tenemos el tracto espino olivar a nivel del bulbo raquídeo. Acá tenemos el bulbo raquídeo, vamos a tener lo que son las olivas. Ahí, está bien. Eh, Entonces, van a establecer sinapsis con los núcleos olivares inferiores a nivel del bulbo. De ahí se van a ir al cerebelo por medio del pedúnculo inferior y van a estar dando información de cutáneo, o sea, de la piel con respecto a la parte propioceptiva. Aquí vemos otra vez esta imagen, pero visto de la parte de atrás. O sea, a este nivel va a estar el cerebelo. Entonces acá está el cerebelo. Al partir del cerebelo, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá como forma de rombo? Vamos a estar viendo el piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? O sea, acá está pasando el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que esto está pegado, esto está interno. Entonces acá tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso medio es este es el inferior y este es el superior que va a estar conectándose con el cerebelo. El cerebelo tiene también sus propios núcleos, acá vemos el núcleo dentado y tal. Acá están los colículos superiores o el tectum superior, tectum inferior, esto es el mesencéfalo, acá tenemos la glándula pineal, el, el tercer ventrículo, acá tenemos el cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial de lo que está haciendo el tálamo. ¿Está bien? Tenemos también los, los nervios eh, y básicamente eso. ¿Sí? Bueno, y sí, estos son los tractos ascendentes que tenemos nosotros. Conclusión de esto, los tractos ascendentes nos van a estar otorgando información somatosensorial. ¿Está bien? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Profe, dijiste sobato, ¿verdad? ¿O me escuché mal? Porque Espera que no, se traba en el no. momento, se traba en el momento, no sé si dijiste sobato o escuché mal. ¿Me repetís la pregunta? No te estoy escuchando bien. Cuando dijiste lo de la información, dijiste sobato o yo escuché mal porque se escuchaba entrecortado.
No, cutáneo. O sea, me va a dar información cutánea y propioceptiva el tracto espino-olivar. ¿Sí? Sí, gracias. Dale, súper. Bien, gente, yo sé que esta parte es mucha información, de repente un poco detallada incluso. Recomendación, les voy a alzar el PPT en el eCampus. Miren los links de los videos, vuelvan a mirar otra vez sus anotaciones, vuelvan a repasar otra vez todo el PPT como tal, y si tienen una pregunta, háganlo, ¿sí? Por favor, no se queden con ninguna duda. Esto es tratar de repasar un poquitito, después vamos a ver la parte descendente, ya va a ser, la parte descendente es un poquitito más complicada otra vez que la ascendente, ¿está bien? Porque tiene más trayectos en la parte del tronco encefálico, lo que son los lemniscos mediales, los colículos, los erea en esa parte, ¿está bien? Entonces traten de afianzarse con conocimiento. Vuelvan otra vez a mirar también la diapositiva de médula, en donde estaban ubicados, y